Señores, bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Hoy vamos a hablarles de un tema que se llama el propósito. Y está conmigo nada más y nada menos que el pastor Juan Carlos Tochón. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, mi viejo, gracias. Y bueno, para comenzar a hablar acerca del propósito, primero tenemos que darle una definición. ¿Qué es para ti propósito? Oye, el propósito es esa meta, ese objetivo, eso que tú ya tienes trazado para alcanzar. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y sueño? Bueno, un sueño es algo que tú puedes crear, digamos, de un día a otro, algo que tú puedes imaginar, algo que tú puedes pensar, proyectarte, y un propósito es algo con lo que ya tú naces, es un diseño que viene exclusivamente para ti. Exactamente. Hay dos posturas. A nivel eclesiástico y a nivel mundial hay dos posturas. Una es lo que haces se va escribiendo en una historia, o lo que debes hacer ya está escrito. De por sí, la mayoría de los cristianos piensan que lo que ellos hacen se va escribiendo poco a poco. Poco a poco. Y paso a paso. Y resulta que es al revés. ¿Sí? El Salmo 139, verso 16, nos regala algo cuando el salmista dice: mira, yo era un embrión, yo fui formado, pero en el momento que fui formado, junto conmigo fueron formadas las cosas que tenía que hacer. Aquellas cosas que estaban en tu libro escritas acerca de mí no faltaron en tu libro. Es decir, el salmista pareciera arrojarnos una revelación para decirnos que el propósito ya es algo que está. Sí, sin duda. Entonces, al escuchar estas palabras, pues, esto es una aclaración de lo que está diseñado, ¿sí? Dios, fíjese que el salmista está diciendo que desde que su embrión, Dios lo estaba formando, Dios lo estaba haciendo, ya estaban escritas, ya estaba establecido. ¿qué es lo que él debía hacer? ¿Qué es lo que él debía hacer? Y ahí empieza un problema, porque entonces se va a contraponer escuche bien, se va a contraponer el sueño personal versus el propósito. Una lucha tremenda. Si usted me pregunta a mí, apóstol, ¿qué quiso ser usted toda su vida? Empresario. ¿Para qué se preparó usted? ¿Para qué estudió para ser empresario? Yo me veía a corto millonario, dueño de una empresa, productora, y así iba con transporte, con zapaterías. ¿Por qué? Porque ¿cuál era mi sueño? Mi sueño era mi sueño, no el propósito. Mi sueño era ser un empresario. Y peleé por eso, y lo alcancé de alguna forma. Pero cuando me consigo con el propósito, generalmente tú no te consigues con el propósito sin antes conseguirte con Dios. Dios te hace chocar de frente contra el propósito y generalmente eso te cambia el sueño. Fíjese que es curioso, porque yo siempre de niño me preguntaba ¿por qué nací? Realmente todos soñamos y podemos creer que quisiéramos ser grandes empresarios, gran atleta, no sé, una persona con fama, una figura pública. Pero yo de niño siempre me preguntaba cuál era la intención de mi creación. ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Para qué yo fui creado? Siempre me preguntaba esto. Y creo que el ser humano que lo descubre es alguien que va a experimentar una enorme libertad. ¿Sabes que el apóstol Pablo, si nosotros revisamos, por ejemplo, la vida de Pablo, lo que es sueño versus propósito? ¿Sabes que Pablo, él es un personaje, ¿no? Porque fariseo de fariseo, formado a los pies de Gamaliel, un tipo que ya, si no lo había trazado él, se lo habían trazado, pero Pablo tenía un destino trazado, tal al punto que el concilio de Jerusalén le contrata, con carta, le autoriza la persecución de los cristianos. Entonces Pablo era un asesino con licencia. Y a lo mejor ese fue su sueño de toda la vida, ser un fariseo de fariseos. Codearse entre los mejores rabinos, entre las mejores familias, quizás llegar a ser un escriba o quién sabe qué cosa, ¿no? Pero un día Pablo, persiguiendo a los cristianos, se consigue con Jesucristo. Y es que tú no puedes aislar el tema de Jesús y el propósito. Es imposible. Se consigue con Jesucristo, tiene ese encuentro, y desde allí Pablo dejó de perseguir el sueño para centrarse en el propósito. Y vemos un Pablo que lo golpean, que lo persiguen, que lo maltratan. Pero el tipo no desistía. Dice, bueno, pero ¿qué gasolina tiene este señor
¿Para qué? Porque te persiguen, te maltratan, naufragio, te ponen preso. Y todo por el nombre de Cristo. Y Pablo lo decía, sufro penalidades como buen soldado. O sea, no me interesa, no creo en nadie. Eso es yo en 4K. Y tú dices, pero ¿por qué el apóstol adopta esta posición? La respuesta, descubrió el propósito. Es que cuando tú descubres el propósito de tu vida, de quién tú eres y para qué fuiste creado, definitivamente, todo a tu alrededor va a cambiar. Y es que en tus sueños hay cosas que pueden ser importantes, como tu nombre, tu economía, tu familia, tu carrera, no sé, cualquier cosa. En tus sueños van a haber elementos que son importantes, pero en tu propósito comienzas a entender y a conocer cuál es tu vida, cuál es tu diseño. Y te das cuenta porque en el propósito, lo maravilloso del propósito es que encajas perfectamente. Porque ese es tu diseño. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, si tu diseño es cantar, encajas perfectamente. Perfecto, claro. Si tu diseño es hablar, encajas perfectamente. Si tu diseño es enseñar, o sea, en aquello para lo que tú fuiste creado, tú vas a encajar, pero de manera es que son cosas que se te dan naturalmente. Porque es que el propósito, Pastor Juan Carlos, el propósito no está relacionado a mi sueño. Y eso es algo que a nosotros nos enseñaron muy mal enseñado a nosotros. Persigue tus sueños, pero no me dijeron persigue tu propósito. Porque el sueño es más del alma, es más del yo. El propósito no tiene nada que ver con tu alma, no tiene nada que ver con tu yo, y no tiene nada que ver con tus gustos, y no tiene nada que ver con tus preferencias, ni con tus comodidades. Es decir, que el propósito venir haciendo algo que tiene que ver con tu creación. Realmente el propósito tiene que ver. Para expresarte de alguna forma más fácil de entender, y a la gente que nos está escuchando, cuando vamos a suponer que tú tienes una casa, tienes un terreno, y en el terreno quieres colocar un árbol frutal. Desde el momento en que tú compras la semilla para sembrar ese árbol frutal, ya tú estás pensando en el fin del árbol. ¿En qué uso le vas a dar al árbol? Desde el momento que tienes la semilla en la mano, que aún ni siquiera es árbol, ni siquiera es plántula, ni siquiera ha sido depositada en la tierra, ya tú sabes que a esto tú le vas a sacar un propósito. A esto tú le vas a sacar un provecho. Ese va a ser su propósito. Entonces, cuando el árbol ni siquiera piensa ser árbol, ya él tiene escrito un propósito. Esa semilla lleva adentro un código genético que la vincula a su propósito. Wow. En el siguiente segmento vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque sé que como esto es revelación, hay que digerirlo con calma. Así que vamos y venimos, ¿vale? Y continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Estamos hablando aquí con el Pastor Juan Carlos Tochón acerca del propósito. Decíamos en el segmento anterior, una semilla antes de ser árbol ya trae en su código genético la intención de lo que va a hacer y de lo que va a producir. Jesús se consigue un día, venía con sus discípulos, tenía hambre, quería comer y se consigue a la higuera. Cuando llega a la higuera, busca el fruto de la higuera en la fecha en que debía dar fruto. Como no lo consiguió, la maldijo. Y le dijo, maldita serás y te secarás. Automáticamente la higuera se seca. Los discípulos se quedan sorprendidos. Jesús les explica y les dice, no es que yo sea malo, no es que yo sea un villano. Yo no vine a buscar el fruto ni antes de tiempo, ni vine a buscarlo después de tiempo. Yo vine a buscar el fruto cuando todas están dando fruto. Si todas están dando fruto, ¿por qué esta no? No. Cuando nosotros vemos el relato del Génesis, vemos que Dios planta árboles en el huerto. Y dice claramente, porque cada árbol da fruto según su semilla. Para que la gente entienda que nosotros nos debemos al propósito, tenemos que vernos como una semilla. El día que Dios te creó como semilla, ya en el día de tu creación, dijo cuál era tu propósito. De eso está hablando David en el Salmos capítulo 139. De qué es lo que tú debías hacer. Hay una expresión por ahí que dice, siervos inútiles somos. Sí. Porque debiendo hacer lo que teníamos que hacer no lo hicimos.
¿Has leído eso alguna vez? Sí, claro. Yo cuando leía eso, yo decía, pero ¿por qué me llama inútil? Si yo estoy trabajando en la iglesia, estoy evangelizando, estoy haciendo... Claro, me está diciendo eso es justamente porque es que es mi propósito. O sea, tú no le puedes aplaudir a la mata de lechosa. ¡Wow, bravo! Estás dando lechosa. No, amiga, eso es lo que tú tienes que hacer. Para eso estás allí. No le puedes decir al mango, ¡wow, brutal! Excelente. No, hermano, porque eso es lo que tenías que hacer. Pastor, te dejo los micrófonos. Pero es que esto es tremendo. Sí, es que esto es brutal, porque fíjate algo. Recordando las palabras de Jesús, se consigue con la higuera, no tiene fruto, maldice la higuera. Aquí hay algo poderosísimo y es que vamos a entrar en otra cosa aquí poderosa. El propósito, si alguien, en este caso vamos a hablar de personas, si una persona no da el fruto, ¿qué es lo que está? Que es su destino. Sí, su destino es esto. Su destino genético. Tú fuiste creado para esto. Ajá. Y resulta y acontece que no está haciendo lo que debe hacer efectivamente, te conviertes en algo inútil. Eres un estorbo. Wow. Estás ocupando un pedazo de tierra que lo puede ocupar otro que sí va a cumplir. Que sí del resultado que se espera. A mí me pasó en estos días, yo estaba sembrando a mí me gusta pues todo lo que es la agricultura y estaba sembrando unos pimentones, unas cuestiones. Entonces, en eso es que estaba sembrando, puse pimentones y puse tomates. Total es que de 7, 8 plantas, nada más una de pimentón me dio pimentones. Las otras no. En estos días una de las maticas ya toda vieja, toda fea, que no quiso dar, o sea, no dio. O sea, yo la traté como a todas. Las cuidé, las podé, las alimenté como a todas las demás, pero ella no le dio la gana. Yeah. Y me acuerdo que la agarré y le dije, oye amiga, perdóname, de verdad, te tengo aprecio, te voy a arrancar. Y te voy a explicar por qué te voy a arrancar. Me acuerdo que hablé y todo. Me da risa porque estaba hablando solo. Y le dije, te voy a explicar por qué te voy a arrancar, porque aquí en el lugar tuyo voy a sembrar otra. Para ver si la que viene después de ti me da lo que yo estoy buscando que me dé. Y es que yo quiero cosechar mis propios pimentones. Exacto. Algo así está pasando con Dios. La gente piensa que tú tienes que ser cristiano para cumplir un propósito. Wow. Mira, pastor, hasta el malo es creado para el día malo. Tiene un propósito. El malo tiene un propósito. Sin duda. El tirano tiene un propósito. Nabucodonosor era un tirano. Y tenía su propósito. Y el propósito de Nabucodonosor fue juzgar las naciones que Dios iba a juzgar, pero lo hizo a través de un tirano. A través de él, sí. Entonces tú podrás decir, no, pero que no me parece. Eso no es problema suyo. Porque todos tienen un propósito. El punto es cuando no cumples con ese propósito. Pero hablemos, más allá del tema de no cumplir con el propósito, vamos a empezar a hablar de qué pasa cuando descubres el propósito. ¿Qué sucede? Esto yo lo diría que es como abrirse el mar. El mar se abre ante ti y descubres realmente. Yo repito, yo siempre tuve esto en mi mente. ¿Para qué somos creados? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué estamos en este mundo? Y descubrir eso es que se te abra un abanico completo ante ti y te diga, mira, esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Para esto estás acá. Comienzas a caminar de una manera, porque todo el que consigue su propósito camina con seguridad. Estos días yo estaba dedicando un negocio, sabes que esto se estila en la iglesia cristiana, que la gente te llame para dedicar sus nuevos negocios. Sí, sí. Y estando dedicando el negocio, habían varias personas con poder adquisitivo y que eran empresarios. Y estando allí, yo les decía a ellos, no hay peor pobre que el que solo tiene real. No hay persona más pobre que el que solo obtiene dinero. Porque es lo único que tiene. No hay nada peor que tener dinero sin tener propósito. Si yo no entiendo el propósito del por qué Dios me ha permitido, escuche, porque lo digo así, porque Dios me ha permitido tener dinero, entonces yo soy un pobre. Más pobre que el pobre. Sin duda. Ahora, cambiando un poco, no hay hombre más rico en el mundo que el que ha descubierto su propósito, Señor. Por eso usted ve médicos que ellos no están por el dinero, ellos están por el propósito. Usted ve pastores que están por el dinero y hay otros que están por el propósito. Ve apóstoles que están no por el dinero sino por el propósito. Ve empresarios que son exitosos que están por el propósito y no por el dinero. A esto es lo que yo estoy tratando de hacer referencia, que sea lo que sea tu semilla, tú tenías que haber dado
tú tenías que haber dado un resultado. Algunos piensan, es estar metido dentro de una iglesia. A veces ni siquiera es estar metido dentro de una iglesia. En mi caso, yo milito las cosas eclesiásticas y esa siempre fue mi semilla. Pero hay gente que, más allá de que no está dentro de una iglesia, pastor, que ni siquiera en el terreno donde está, cumple el propósito que tiene. Sí. Grave. Gravísimo. Porque se está perdiendo una tierra. Tú sabes que el propósito, Pastor Juan Carlos, a diferencia del éxito, acabo de soltar un candelazo. Sí. El éxito no tiene que ver con el propósito. No necesariamente. No, señor. Después de ser exitoso en muchas cosas y estar salido en de muchísimas propósito. cosas. Y estar salido de propósito. Pero el verdadero éxito es que a través del propósito puedas dejar una huella, una generación, una plataforma para los que vienen detrás de ti. Por supuesto, la gente que ha logrado esto, vemos la historia. Míralos. Ha marcado la historia y muchos, hoy por hoy, seguimos los pasos de estas personas que consiguieron su ¿Te acuerdas de Luther King? Tú dices, ¿a qué? ¿Fracasó? No, ya va. No, él no fracasó. No. Ese hombre, si hay alguien que estuvo claro en su propósito, fue él. Él logró su objetivo. Y lo logró. Señores, en el siguiente segmento vamos a seguir hablando acerca del propósito, porque esto se pone bueno. Y vamos a ver qué más hay aquí, qué podemos darle a usted, porque la pregunta será entonces, apóstol, ¿y cómo consigo mi propósito? Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Muchísimas gracias porque estamos hablando acerca del propósito y sé que estás allí conectado y estás pensando, caramba, tengo dinero, soy empresario, pero a veces siento que me compro un carro y a los días ya le perdí el interés. ¿Sí? Me compro una moto y le perdí el interés, tengo una empresa, abro otra empresa, abro un negocio y me nada. emociono al momento y ahora siento como un vacío. Bueno, si eso te está pasando es porque Estás fuera del propósito. simple fuera y llanamente. Sí, sin duda alguna. Si eso te está pasando, escucha, si tú eres la persona que está experimentando esto, que estás haciendo muchas cosas y a los ojos de los demás incluso eres exitoso, alcanzaste muchas cosas, pero te sientes vacío, sientes que esto que estás haciendo, aunque parece grande, no te llena. Sin duda, está fuera del propósito. Mira, yo he visto pastores, apóstoles, fuera de propósito. Ya él se dedica a ir a la iglesia, Pastor Juan Carlos, a ir a la iglesia, a predicar, y ya. Sí. Se devuelve a su casa. Listo. Sin ningún tipo de aspiración. De hecho, yo recuerdo siempre las palabras de un pastor, hace algunos años conocí, él decía, hay personas que el evangelio para él se vuelve una carga, se vuelve gravoso, se vuelve ya algo que no disfruta, que no está bien. Sin duda esto, hoy por hoy muchos ministros, pastores, apóstoles, lo están experimentando. Ya el evangelio para ellos no es un propósito, es una carga. Y qué tremendo. Yo siempre le digo al Señor, siempre le hablo al Señor del propósito, ¿no? La gente que tenemos propósitos y el que consigue el propósito, para nosotros no hay límites. No. Para nosotros no hay cielos cerrados. Para nosotros no hay prueba difícil. Wow. Para los que tenemos propósitos y que estamos en el propósito, afianzados en el propósito, no hay murmuración que valga. Nosotros cumplimos el propósito en libertad y en la cárcel. ¿Tú te acuerdas de este hombre? A mí se me olvidó el nombre de él, que él luchaba por los derechos de los negros, la libertad de los esclavos, y a él lo pusieron preso. Gandhi. No. No recuerdo bien el de la película, hicieron una película. Wow, hicieron una película. Mandela. Nelson Mandela. Eso, claro. Nelson siguió cumpliendo el propósito estando preso. Tal cual. Pablo
Pablo, cumplió el propósito estando y escribe desde la cárcel, siguió ministrando. Lo que trato de explicarle a la gente es que el propósito, cuando tú eres atrapado por el propósito, nada de lo que está a tu alrededor te limita. Y nada te detiene. Nada. Pablo, él mismo, encarcelado, naufragio, enfermedades, azotado. ¿Qué cosa no le pasó a Pablo? Y uno lo ve. Pablo estaba allí. Y uno, escucha. Y uno lo ve como un martirio. No, pero... El cristiano que lee eso y que no entiende el tema del propósito dice, wow, qué duro, Dios mío. Qué duro. Estos hombres pasaron por estas cosas. Yo quisiera nunca pasar por algo como eso. Lo vemos como un castigo, pero él... Veamos las palabras del mismo Pablo. ¿Qué decía él? Para mí, la muerte, nada más y nada menos, es ganancia. Él estaba tan claro en su propósito que decía, el día que yo me muera, estaba tan agarrado al propósito que él se sentía indigno del propósito. Él decía, yo, por la gracia de Cristo, soy llamado a esto no mereciendo nada, siendo el último. O sea, el que descubre el propósito, señores, descubre la vida. La gente que descubre el propósito le pierde el miedo a vivir y le pierde el miedo a morir. La gente que descubre el propósito, y que descubrimos el propósito, somos personas que no nos aterra nada. Nada. No nos impide nada. Pero hay algo más, y es poderoso, pastor. Cuando alguien descubre su propósito, y Dios sabe que la persona descubre el propósito, Dios autoriza al cielo para poner a disposición de esa persona los recursos del cielo, los ángeles, la autoridad, el poder, pero lo más grande que el cielo pone cuando tú descubres el propósito es el testimonio. El cielo decide dejar de ser un espectador de la historia que está escrita en tu vida, y el cielo empieza a atestiguar contigo lo que él mismo dictaminó para ti. Sin duda. Y esto es poderoso. Lo que usted acaba de decir es poderosísimo. Porque que el cielo mismo dé testimonio. No quiero ser espectador, dice el cielo, sino que participa de cada una de tus acciones. Wow, esto es poderoso. Dice, y los apóstoles predicaban el evangelio, y Dios testificaba juntamente con ellos con señales, prodigios y milagros. Señora, señor, que me está escuchando, cuando usted descubre su propósito, sea cual sea su propósito, el cielo mismo va a atestiguar con usted de que usted está cumpliendo con lo que tiene que haber cumplido. Es impresionante lo que hoy estamos hablando, sin duda. Porque hay personas que consideran que no hay propósito. Sí, hay personas que consideran que funestas y fatalistas. Que no, mira, no es necesario. Si descubres el propósito, lo más grande que tienes en la vida, no tendrás límite alguno. Quizá usted se estará preguntando, ¿cómo consigo mi propósito? Pareciera ser una respuesta muy difícil de responder, pero realmente es algo muy sencillo, pastor. Tú no puedes hallar la respuesta de tu propósito sin hallar la respuesta de tu Creador. Es Él el que nos puede decir cuál es. En tu Creador está la respuesta de tu propósito. ¿Por qué? Porque es Él quien te concibió como semilla. Es Él quien pensó cuál era tu línea. Él te pensó como semilla. Él dijo, este va a ser fruto, este va a ser sombra, este árbol va a ser espinos. Este árbol va a ser protección, adorno. Este árbol solo va a florear. Lo quiero de adorno. Hay gente que es de adorno y ese es su propósito. Hay gente que es de fruto y ese es su propósito. Y hay gente que es de espina y ese es su propósito. Ese es su propósito. Ese es su diseño. ¿Quieres saber? Oye, yo no te estoy diciendo que te metas a evangélico o a cristiano. Ojalá pudieras aceptar a Jesús hoy. Solo estoy diciéndote que no hay manera de que descubras tu verdadero propósito si no descubres a tu verdadero Creador. ¿Algo que añadir, pastor? A todos los que nos escuchan, yo sé que todos
tenemos un propósito, un plan, un diseño de Dios específico y especial. Si hoy por hoy estás haciendo muchas cosas y aún así sientes que no estás completo, busca en tu Creador, porque como acabamos de decir, es Él el quien pensó en qué es y cómo ibas a ser tú. Él tiene las respuestas de todo lo que tú eres. Bendiciones. Señores, nos despedimos. Recuerda, busca tu Creador, busca tu propósito. Dios te bendiga, nos vamos. Gracias, pastor.